Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las NIF para las pymes. Sí. Ese conjunto de normas que a simple vista Ajá. parecen un manual para armar un cohete espacial. Sí, pero un cohete espacial contable. Claro. Claro. Y aunque parezca complejo, Ya. en el fondo las NIFs buscan algo bastante simple, Ajá. que las pymes puedan presentar su información financiera de forma clara, transparente, como un buen libro abierto. Un libro abierto que todos puedan entender, Sí. desde los bancos hasta los inversionistas, pasando por el gobierno, ¿verdad? Exactamente. Los estados financieros son la carta de presentación Ajá. de una pyme y gracias a las NIFs todos podemos leer esa carta Sí. en el mismo idioma. Imagínense el caos si cada empresa Uf. inventara su propia jerga contable. Sería como intentar descifrar jeroglíficos. Bah. Y hablando de claridad, Ja. hablemos de las características cualitativas de la información financiera. Comprensibilidad, relevancia, materialidad. Sí, suena a clase de filosofía, ¿verdad? Casi nada. Pero en el fondo se trata de sentido común. Sí. La información financiera tiene que ser fácil de entender, que realmente le sirva al usuario Claro. y que sea lo suficientemente importante como para influir en sus decisiones. O sea que no podemos esconder bajo la alfombra No. la información que puede hacer que alguien pierda su dinero. Exactamente. La información también tiene que ser fiable, Ajá. libre de errores o manipulaciones. Claro. Y aquí es donde entra en juego el famoso principio de esencia sobre la forma. Esencia sobre la forma. Suena a clase de yoga. ¿Nos puedes explicar eso en términos contables? Claro. Imagínense que una empresa le vende un activo Sí. a su director general a un precio ridículamente bajo. Legalmente todo puede estar en orden, Ajá. pero la esencia de la transacción, lo que realmente está ocurriendo, es que la empresa está perdiendo dinero. La forma legal no refleja la realidad económica. Un ejemplo clarísimo. Y hablando de realidades, ¿cómo se maneja la incertidumbre en las NIF? Porque en el mundo de los negocios las cosas cambian constantemente. Con prudencia, mi amigo. Hay que ser cautelosos Ya. al hacer estimaciones, sin exagerar ni pecar de optimistas. No podemos inflar los activos Claro. o los ingresos, ni subestimar los pasivos o los gastos. Hay que ser realistas, pero con los pies en la tierra. Ser optimistas, pero sin perder la cabeza. Fíjate. Hablando de ser completos, Exactamente. ¿qué otras características cualitativas debemos tener en cuenta? Bueno, pues la integridad, Ajá. que la información sea completa dentro de lo razonable. Sí. La comparabilidad, Ajá. que podamos comparar la información de la empresa a lo largo del tiempo ¿Ya? y con otras empresas. Ya. Y la oportunidad, Sí. que la información esté disponible a tiempo para tomar decisiones. Uf, cuántas cosas. Y todo esto sin olvidar el equilibrio costo-beneficio. Claro, Al final, obtener información tiene un costo, ¿verdad? por supuesto. Ujú. No podemos pretender tener un nivel de detalle que nos cueste un ojo de la cara. Hay que encontrar un punto medio Claro. entre la calidad de la información Ya. y el costo de obtenerla. Como en la vida misma, Ajá. hay que buscar el equilibrio. Sabias palabras. Ahora adentrémonos en la materia. Las NIF para las pymes hablan mucho de la situación financiera. Sí. ¿Qué elementos clave debemos tener en cuenta para entenderla? Pues los 3 pilares de la contabilidad: Ujú. activos, pasivos y patrimonio. Los activos son todos los recursos que la Sí. empresa controla y que espera que le generen beneficios en el futuro. O sea, la platita en el banco, las máquinas, Exacto. los productos en el almacén. Los pasivos, por otro lado, Ajá. son las deudas que la empresa tiene con terceros. Sí. O sea, lo que debe pagar. Préstamos, impuestos, facturas pendientes. Correcto. Y por último, el patrimonio Ajá. es lo que le queda a la empresa después de pagar todas sus deudas. Sí. O sea, lo que realmente es de los dueños. Ajá. Pues como la riqueza neta de la empresa. Y hablando de riqueza, Exacto. ¿cómo medimos el éxito o el fracaso de la pyme? Pues analizando su rendimiento. Ajá. O sea, la relación entre sus ingresos y sus gastos. Ya. Los ingresos son los aumentos en los beneficios económicos de la empresa, mientras que los gastos son los decrementos. O sea, si los ingresos son mayores que los gastos, la Exactamente. empresa está ganando plata. Y si los gastos son mayores que los ingresos, pues, ¿Verdad? a apretarse el cinturón. ¿Qué? Y a rezar para que no nos llamen los acreedores. Ahora bien, ¿cuándo se considera que una transacción debe registrarse en los estados financieros? Buena pregunta. Me refiero al reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Para que una transacción se registre, tiene Ajá. que cumplir 2 requisitos. Primero, Ajá. que sea probable que genere beneficios económicos Ya. para la empresa en el futuro. Ajá. Y segundo, que su costo o valor pueda medirse de forma fiable.
O sea que no podemos andar registrando cosas que no estamos seguros de que vayan a pasar. O que no podemos medir con precisión. Si no podemos hacer una estimación razonable, Ya. mejor no registrar nada. Prudencia ante todo. Y ya que hablamos de medir cómo se miden los activos y pasivos, hay diferentes métodos. Claro que sí. Dos de los métodos más comunes son el costo histórico y el valor razonable. El costo histórico, como su nombre indica, Sí. es el precio que pagamos por un pasivo Ya. en el momento en que lo adquirimos. El valor razonable, por otro lado, Ah. es el precio por el que podríamos vender un activo Sí. o cancelar un pasivo en el mercado en este momento. O sea, el costo histórico es como una foto del pasado Ajá. y el valor razonable es una película en tiempo real. ¿Y cuál es mejor? Esa es la pregunta del millón. No hay una respuesta única. Claro. Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes. El costo histórico Ajá. es más fácil de determinar, Sí. pero puede no reflejar el valor real del activo pasivo Y- en el presente. El valor razonable, por otro lado, Ajá. es más preciso, Sí. pero puede ser más difícil de calcular. Un verdadero dilema. Y para terminar esta primera parte de nuestra inversión, ¿nos puedes explicar qué es la compensación? O sea, compensación es básicamente Ah. cancelar un activo con un pasivo, Sí. un ingreso con un gasto. Ok. Pero ojo, esto no se puede hacer a la ligera. Ya. Las NIS para las pymes establecen reglas muy claras Ajá. sobre cuándo se permite la compensación y cuándo no. O sea que no podemos andar haciendo malabares con los números. Exactamente. La compensación solo se permite en casos muy específicos, Ajá. como por ejemplo cuando se trata de correcciones de valor Sí. por obsolescencia en inventarios Ajá. o por cuentas por cobrar y cobrables. Entendido. Reanudamos nuestra inversión en las NIS para las pymes. La última vez nos quedamos con la intriga de compensación, esa especie de atajo contable que nos permite simplificar los estados financieros. Pero existen otras situaciones en las que una pyme pueda, digamos, tomarse ciertas libertades con las normas. Ya, como saltarse un par de capítulos del manual de En instrucciones. esos casos sí. Pues lo posibles. Existe lo que llamamos esfuerzo y costo desproporcionado. Imagínense una pyme Ajá. que tiene que realizar un análisis súper complejo para cumplir con una norma, Sí. pero ese análisis le cuesta un dineral Ya. o le consume un tiempo excesivo. Oh, En esos casos, las NIF le dan un respiro y le permiten simplificar la aplicación de la norma, O sea que no se trata de hacer trampa, ¿no? sino de ser prácticos como cuando uno decide no planchar las sábanas, ¿no? Exactamente. Para volver a arrugarlas en la noche. Siempre y cuando la información que se omita no sea crucial Claro. para la toma de decisiones, MAPYME puede justificar la simplificación. Ya. Eso sí tiene que ser transparente y explicar por qué se está saltando la norma. Transparencia ante todo. Ahora bien, profundicemos un poco más en los activos en la primera parte. Mencionamos el costo histórico y el valor razonable, pero hay otras bases de medición que se utilizan en las NIFs. Claro que sí. ¿Algún otro as bajo la manga? Para ciertos activos como las propiedades, planta y equipo, se utiliza lo que llamamos el modelo del costo. Ajá. En este modelo, el activo se registra inicialmente a su costo histórico Ya. y luego se va depreciando a lo largo de su vida útil. Como un coche nuevo, que nada más salir del concesionario ya vale menos. Exactamente. Y además del modelo del costo, Ajá. también existe el modelo de revaluación Sí. que se utiliza para activos como las propiedades de inversión. Claro. En este modelo, el activo se revalúa periódicamente Ya. a su valor razonable Sí. y los cambios en el valor Ah. se registran en los estados financieros. O sea que en este caso, el valor del activo en los libros puede subir o bajar, Correcto. como una montaña rusa, dependiendo del mercado. Y esto nos lleva a otro concepto importante, el deterioro del valor. Deterioro, ¿te refieres a cuando la fruta se pone muy fea en el frutero? Ajá, no exactamente. Imagínense que una empresa tiene una máquina Sí. que costó una fortuna, pero que ahora, por la razón que sea, Ya. ya no vale tanto. Ah. En este caso, la empresa tiene que reconocer una pérdida por deterioro del valor. Sí. O sea, reducir el valor del activo en los libros para reflejar su pérdida de valor. Como cuando uno se compra un pantalón que le queda perfecto, Exacto. pero luego se pone de moda otra cosa y ya nadie lo quiere. Hay que ser realistas y ajustar el valor del activo a la realidad del mercado. Realismo mágico contable. Ahora bien, ya hemos hablado bastante de los activos. Ajá. Pero, ¿qué hay de los pasivos? ¿Cómo se miden? La mayoría de los pasivos Ah. se miden por la mejor estimación del importe, Sí.
que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. O sea, ¿cuánto tendremos que pagar para librarnos de esa deuda en este preciso instante? Exacto. Y esto nos lleva a otro tema interesante, las provisiones. Provisiones, como las que se hacen para un viaje largo. Llevar suficiente agua y bocadillos. Jaja, no exactamente. En este caso nos referimos a las provisiones contables. Ah. Una provisión es un pasivo Sí. que tiene un vencimiento o importe incierto. Por ejemplo, una empresa que sabe que va a tener que pagar una indemnización a un empleado, Sí, exacto. pero aún no sabe cuánto. En este caso, la empresa tiene que hacer una provisión en sus estados financieros Ya. para reflejar esa obligación, aunque no sepa con certeza Claro. cuándo ni cuánto tendrá que pagar. O sea, que es como un colchón de seguridad para cubrir imprevistos. Buena analogía, las provisiones son una forma de ser prudentes Ajá. y anticiparse a posibles problemas. Prudencia y anticipación, dos virtudes contables, sin duda. Ahora bien, ya hemos cubierto bastante terreno en cuanto a la medición de activos y pasivos. ¿Hay algo más que debamos saber sobre este tema? Sí, hay un punto importante que no hemos mencionado. El principio de la esencia sobre la forma también se aplica a la medición. ¿Te refieres a que no debemos dejarnos engañar por las apariencias? Como cuando uno compra un coche usado Y luego resulta que tiene más kilómetros que un taxi. A veces la forma legal de una transacción puede ocultar su verdadera esencia económica. Ajá. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento puede parecer una simple renta, Ya. pero en realidad puede ser una forma encubierta de financiación. O sea, que hay que mirar más allá del contrato y entender lo que realmente se está cocinando. Correcto, el objetivo de las NIF es reflejar la realidad económica de la empresa, no Ajá. solo su forma legal. Realidad económica ante todo. Bueno, creo que ya hemos explorado bastante las profundidades de la medición. Sí. ¿Qué les parece si hacemos una pausa para tomar aire y continuamos nuestra inmersión en la próxima parte? Me parece una excelente idea. Dejemos que nuestros oyentes asimilen toda esta información. En la próxima parte abordaremos el fascinante mundo de los ingresos y gastos. De vuelta a las profundidades de las NIF para las pymes. En las partes anteriores hemos explorado los estados financieros, las características cualitativas de la información, los elementos clave de la situación financiera y las bases de medición, casi nada. Sí, hemos buceado entre activos pasivos y patrimonio y aprendido a medirlos con diferentes reglas, pero aún nos queda un último tesoro por descubrir. Los ingresos y gastos. El corazón del rendimiento de una pyme. Exactamente, recordemos que el rendimiento es el indicador clave del éxito o fracaso de una empresa y se refleja en la relación entre sus ingresos y sus gastos. Vamos a desentrañar este baile de cifras. Suena emocionante. Pero antes de empezar a bailar, ¿podría recordarnos cómo se conectan los ingresos y gastos con los activos y pasivos que vimos antes? Claro, el reconocimiento de ingresos y gastos está estrechamente ligado al reconocimiento y medición de activos y pasivos. Es como un ecosistema. Un cambio en una parte afecta a todo el conjunto. Para reconocer un ingreso tiene que haber un incremento en los beneficios económicos futuros de la empresa, generalmente asociado a un aumento de activos o una disminución de pasivos. Y para reconocer un gasto tiene que haber un decremento en los beneficios económicos futuros, generalmente asociado a una disminución de activos o un aumento de pasivos. O sea que si una empresa vende un producto, reconoce un ingreso porque aumenta su efectivo o sus cuentas por cobrar, y si paga el alquiler de su local, reconoce un gasto porque disminuye sus efectivos, todo tiene sentido. Exacto. Pero ojo, el momento en que se reconoce un ingreso o un gasto no siempre coincide con el momento en que se recibe o se paga el efectivo. Aquí entra en juego el famoso principio de devengo. Ajá. El principio de Bengozé, que nos dice que los ingresos se reconocen cuando se ganan y los gastos cuando se incurren independientemente de cuando se mueva el dinero, es como si la contabilidad llevara su propio calendario, ¿no? Precisamente, por ejemplo, si una empresa presta un servicio en diciembre, pero cobra por ese servicio en enero, el ingreso se reconoce en diciembre cuando se prestó el servicio, no en enero, cuando se recibió el pago. Entiendo. Lo importante es el momento en que se genera el derecho a cobrar o la obligación de pagar, no el momento en que entra o sale el dinero del banco. Correcto. Ahora bien, hablemos de la medición de ingresos y gastos. Al igual que con los activos y pasivos, existen diferentes métodos y el método que se utilice depende del tipo de ingreso o gasto. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos para que nuestros oyentes no se pierdan en ese laberinto contable? Claro, para los ingresos por ventas de productos se suele utilizar el método de la venta realizada. Esto significa que el ingreso se reconoce cuando se transfiere el control del producto al comprador. O sea, cuando el producto sale del almacén y el cliente lo recibe. Sencillo. Exacto. Para los ingresos por prestación de servicios se suele utilizar el método del porcentaje de terminación, que permite reconocer el ingreso a medida que se va prestando el servicio. Interesante.
Así no hay que esperar a que se termine todo el servicio para empezar a contabilizar los ingresos. Se puede ir reconociendo por partes como si fuera un puzzle. Buena analogía. Y para los gastos se suele utilizar el método de la causa y efecto que relaciona el gasto con el ingreso que ha generado. O sea que si un gasto se ha incurrido para generar un ingreso específico, se reconoce en el mismo periodo que ese ingreso, como el costo de los ingredientes para hacer una pizza, que se reconoce en el mismo periodo que la venta de esa pizza. Exacto. Has captado la idea a la perfección. Me alegra saberlo. La verdad es que este mundo de la contabilidad es más complejo de lo que parece. Sí, pero también es fascinante. Las NISTIFs para las pymes nos ayudan a entender el lenguaje de los negocios y a tomar decisiones más informadas. Es como tener un mapa para navegar por el océano de las finanzas. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en las NIS para las pymes. Ha sido un viaje intenso, pero lleno de descubrimientos. Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado de la travesía y se sientan más preparados para comprender la información financiera de las pymes. Y recuerden, si alguna vez se pierden en el mar de las NIF, siempre pueden consultar la norma para encontrar la respuesta. Y no se olviden de sintonizar nuestro próximo episodio de The Deep Dive, donde exploraremos nuevos horizontes del conocimiento. Hasta la próxima.